¿Qué harías si te dijeran que no tienes futuro en la Fórmula 1? ¿Si te contagiaras de COVID en plena temporada? ¿Si tu propio equipo te traicionara anunciando tu reemplazo mientras tú seguías dejándolo todo en la pista? Sergio Pérez vivió todo esto en 2020 y aún así hizo historia. Hoy te voy a demostrar por qué el checo de 2020 no era humano y se convirtió en el mejor piloto de la Fórmula 1. Esto es La Pole TV, comenzamos. Para entender la magnitud de lo que hizo Checo Pérez en 2020, primero necesitas conocer el contexto. La temporada comenzó de manera inusual, debido a la pandemia, las primeras carreras se pospusieron. Y cuando finalmente arrancó el campeonato en julio, Racing Point tenía algo especial entre sus manos. Su monoplaza, el RP, era prácticamente una copia del Mercedes W de 2019. Esto generó controversia, pero también les dio una ventaja competitiva increíble. Eran sin duda los más rápidos de la mitad de la parrilla, pero aquí viene lo interesante: mientras todos esperaban que Checo aprovechara esta oportunidad dorada, el destino tenía otros planes para él. El 5 de julio, en el Red Bull Ring, la temporada finalmente comenzaba y Checo tenía hambre. Clasificó sexto, empatando tiempo exacto con Alexander Albon. Ya desde ahí, sabías que algo especial se cocinaba. La carrera fue un festival de adelantamientos. Checo resistió los ataques de Leclerc y Carlos Sainz al inicio, pero lo que vino después fue pura clase. Cuando apareció el primer safety car, Checo aprovechó para adelantar a Norris y posicionarse en cuarto, pero aquí viene lo cruel: una penalización de 5 segundos por exceder la velocidad en el pit lane. A pesar de su ritmo demoledor, terminó sexto, pero ya había enviado un mensaje: este año sería diferente. Una semana después, mismo circuito, Gran Premio de Estiria. Y aquí Checo demostró por qué es uno de los mejores remontadores de la parrilla. Clasificó 17º por la lluvia. 17º. Cualquier piloto normal habría aceptado una carrera anónima, pero Checo en 14 vueltas ya estaba en zona de puntos. Su ritmo era hipnótico, adelantó a media parrilla hasta posicionarse quinto con ventaja sobre Ricardo. Entonces comenzó una persecución épica con Albon por el cuarto lugar. Y en la penúltima vuelta, Checo intentó el adelantamiento, se engancharon en la curva 3 y el mexicano salió perdiendo con daño el alerón delantero. Terminó sexto, pero había remontado desde el puesto 17, era solo una muestra de lo que vendría. Después de Hungría, donde terminó séptimo en una carrera sin mayores incidentes, llegó el golpe que nadie vio venir. Antes del Gran Premio de Gran Bretaña, Sergio Pérez dio positivo por COVID-19. Se perdería no una, sino 2 carreras en Silverstone. En una temporada acortada, perder 2 fechas era devastador. Pero espera, porque esto es solo el comienzo de la pesadilla. Mientras Checo luchaba contra el virus, los rumores comenzaron a circular. Sebastián Vettel, 4 veces campeón del mundo, estaba en conversaciones con Racing Point. Y entonces llegó el 9 de septiembre, el miércoles, antes del Premio de la Toscana, Racing Point hizo oficial lo impensable: Sebastián Vettel sería piloto de Aston Martin en 2021. Checo Pérez, después de 7 años con el equipo, después de ser fundamental en su crecimiento, quedaba sin asiento. Imagínate el golpe psicológico. Estás dando todo por un equipo que ya decidió reemplazarte. ¿Qué harías tú? ¿Te rendirías? ¿Bajarías los brazos? El 16 de agosto en España, Checo regresaba después de perderse 2 carreras por COVID. La pregunta era: ¿habría perdido el ritmo? ¿Estaría mentalmente afectado? La respuesta llegó rápido: quinto lugar en la carrera, pero no fue solo el resultado, fue como lo logró. Racing Point optó por una estrategia diferente para Checo y Stroll. Mientras el canadiense fue por 2 paradas, Checo se quedó en pista con una sola parada. Era un poco arriesgado, pero Checo tenía algo que pocos pilotos poseen: la capacidad de hacer que los neumáticos duren más allá de lo humanamente posible. Al final, cruzó la línea en cuarto, pero una penalización por ignorar banderas azules lo relegó al quinto. Aún así, el mensaje era claro: Checo había regresado más fuerte. El 30 de agosto, en Bélgica, o mejor conocido como Spa, el circuito más desafiante del calendario, Checo clasificó octavo, pero su carrera fue una masterclass en gestión de neumáticos y posicionamiento estratégico. No fue una carrera espectacular en términos de adelantamientos, pero Checo demostró algo igual de valioso: consistencia. 10º lugar, un punto más para su cuenta. Estaba construyendo algo, ladrillo por ladrillo. El 6 de septiembre, en Italia, Monza, el templo de la velocidad. Y aquí, Checo vivió una de esas carreras que te recuerdan lo cruel que puede ser este deporte. Clasificó cuarto, una posición excelente para el domingo, pero cuando apareció el primer safety car, todo se complicó.
Su parada en boxes fue desastrosa. Se atascaron cambiando una de las ruedas delanteras y cuando regresó a pista, había perdido varias posiciones. Después del reinicio, tuvo un toque con Verstappen en la salida de la curva 2. Max se fue fuera y Checo quedó con posible daño en el coche. Terminó 10º, pero aseguró que el coche no respondía igual después del incidente. Eran esos momentos que podían quebrar a un piloto, pero Checo ya había demostrado que estaba hecho de acero, y es aquí donde Sergio Pérez demostró que estaba hecho de una pasta diferente. Después de recibir la noticia de su despido, decidió convertir cada carrera restante en una declaración de guerra. En la Toscana, justo después de recibir la noticia de su despido, terminó quinto. Había arrancado séptimo tras una penalización por tocar a Raikkonen en práctica, pero se enfocó en su trabajo en pista y estuvo involucrado en la lucha por el podio durante toda la carrera. En Rusia, cuarto lugar. Su clasificación había sido excelente, cuarto en la parrilla, y mantuvo esa posición durante toda la carrera. Ocon y Renault intentaron adelantarlo, pero Checo estableció un ritmo que el equipo francés no pudo replicar. En el Eiffel, cuarto otra vez desde novena posición, avanzó progresivamente hasta adelantar al Ferrari de Leclerc. Racing Point optó por una estrategia extendida para tener neumáticos frescos al final, y aunque estuvo cerca de Ricciardo por el podio, un safety car cambió todo. ¿Ven el patrón? Cada carrera era mejor que la anterior, pero el mundo aún no había visto nada. El 25 de octubre, en Portugal, Portimao debutaba en el calendario de la Fórmula 1, y Checo estaba listo para escribir historia en este nuevo escenario. Clasificó quinto y su arrancada fue fenomenal. Se posicionó junto a Verstappen en la lucha por el tercer lugar, pero en la salida de la curva 3, el holandés tocó la parte trasera del Racing Point de Checo y Pérez perdió el control. Se fue a la grava y de repente estaba en el puesto 20, 20º lugar en la primera vuelta en un circuito nuevo, desconocido para todos. ¿Sabes qué hizo Checo? Lo mejor que sabe hacer: remontar como un poseído. Su ritmo era sobrenatural. Adelantamiento tras adelantamiento, vuelta tras vuelta. Para la vuelta 10, ya estaba en puntos. Para la vuelta 30, estaba quinto con solo 10 vueltas restantes, pero los neumáticos blandos que llevaban no rindieron como esperaba. En las últimas vueltas, Gasly y Sainz lo adelantaron, terminando séptimo. Aún así, había remontado 13 posiciones. Otra vez el premio al piloto del día. El 1 de noviembre, en Imola, el circuito que había regresado al calendario después de 14 años, Racing Point no tuvo la mejor calificación, eliminados en Q2, pero se enfocaron en la carrera. Y aquí es donde Checo demostró otra de sus cualidades más letales: la capacidad de maximizar un coche que no era el más rápido del día. Sexto lugar puede sonar modesto, pero fue una carrera perfecta en términos de estrategia y ejecución. Mientras otros cometían errores, Checo era la consistencia personificada. Cada punto contaba, cada posición importaba, y Checo lo sabía. Estaba construyendo el momento perfecto para lo que vendría después. El 15 de noviembre, en Estambul, lluvia, caos, condiciones imposibles. El tipo de carrera donde los verdaderos pilotos se separan del resto. Checo clasificó tercero, pero lo que hizo en carrera fue arte puro. Mientras otros luchaban contra las condiciones, él parecía volar. La carrera fue una montaña rusa emocional. Stroll lideró gran parte de la competencia, pero Racing Point arriesgó con una estrategia de una sola parada para Pérez. Momentáneamente fue líder, hasta que Hamilton, con la misma estrategia, lo adelantó. Pero entonces llegó la presión. Leclerc venía como un misil por detrás en las últimas vueltas, y en la última vuelta, el monegasco lo adelantó, pero se pasó de frenada y Checo recuperó la posición de manera dramática. Segundo lugar, su primer podio del año. Pero más que eso, fue una declaración: no voy a quedarme sin asiento. Y Red Bull estaba viendo todo esto. El 29 de noviembre, en Bahrein, hizo un arranque excelente, saltando de quinto a tercero en la primera vuelta. La carrera se detuvo por el escalofriante accidente de Grosjean. Pero cuando se reanudó la carrera, Checo estableció un ritmo demoledor. Estaba cómodo en tercera posición, sus rivales estaban lejos y todo lo que tenía que hacer era llegar a la bandera cuadros. El podio estaba ahí, a solo 5 vueltas del final. Y entonces el motor dijo basta. Humo blanco, retirada. Un podio que tenía en las manos se esfumó por una falla mecánica. Su racha de 18 carreras consecutivas puntuando llegaba a su fin por una falla que estaba completamente fuera de su control. El 6 de diciembre de 2020, el Gran Premio de Sakir. Si me preguntarán cuál fue la carrera más sobrehumana en la historia reciente de la Fórmula 1, esta sería mi respuesta. Todo comenzó mal, muy mal. En la primera vuelta, Charles Leclerc,
desesperado por recuperar posiciones, intentó un adelantamiento imposible sobre Checo. Contacto y Pérez terminó trompeado. Último lugar, 17 coches por delante en el circuito más corto del calendario, donde adelantar es casi imposible. ¿Sabes qué hizo Checo? Sonrió. Literalmente sonrió por radio y dijo: tranquilos, vamos por ellos. Y entonces comenzó algo que solo se puede describir como magia negra. Adelantamiento tras adelantamiento, Norris, Albon, Ocon, Stroll, uno por uno, fueron cayendo. No eran adelantamientos normales, eran obras de arte, precisión quirúrgica combinada con una agresividad controlada que daba miedo. Para la vuelta 20, ya estaba en puntos. Para la vuelta 40, estaba en tercero. La gente en las gradas no podía creer lo que estaba viendo. Mientras tanto, en la parte delantera, Russell dominaba con Mercedes. Pero Checo estaba escribiendo su propia historia desde atrás. Y entonces llegó el momento que cambió, safety car por el accidente de Aitken. Mercedes, en su arrogancia, decidió hacer un doble pit stop. Y se equivocaron de manera épica. Bottas con neumáticos equivocados, Russell con problemas en su parada. Y de repente, Sergio Pérez, el hombre que en la primera vuelta se había ido a último lugar, lideraba el Gran Premio de Sakir. 17 vueltas para la gloria. Y Russell venía como un misil por detrás, con neumáticos frescos. Pero Checo tenía algo que no se puede enseñar: hambre. 10 años de hambre. Russell se acercaba y se acercaba. La diferencia se reducía vuelta tras vuelta. Pero entonces, a 8 vueltas del final, el destino intervino. Pinchazo para Russell. El británico, que parecía destinado a su primera victoria, se quedaba sin opciones. Y ahí, cuando Checo cruzó la línea de meta, cuando levantó los puños al aire. No era solo una victoria. Era la culminación de una década de lucha de resistencia, de nunca rendirse de último a primero. En la era moderna de la Fórmula 1, es casi imposible ver esto, pero Checo lo hizo. El 13 de diciembre en Abu Dhabi, la última carrera de Checo con Racing Point después de 7 años. Era emotivo, era especial. Y también era crucial para definir el cuarto lugar del campeonato. Pero el destino tenía una última crueldad preparada. Checo recibió una penalización por cambio de motor y tuvo que arrancar desde atrás. Era como si el universo quisiera hacerle las cosas difíciles hasta el último momento. Estaba remontando lentamente, haciendo lo que mejor sabía hacer cuando su unidad de potencia dijo basta. Otra retirada mecánica, otra oportunidad perdida por factores fuera de su control. Pero ya no importaba. Ya había hecho suficiente. Cuarto lugar en el campeonato con una ventaja cómoda sobre Ricciardo, había convertido una temporada que comenzó como pesadilla en su mejor año hasta el momento. Ahora hablemos de todos los números de esta temporada. 15 carreras completadas de 17 posibles, perdió 2 por COVID, 125 puntos, récord personal hasta el momento. Cuarto lugar final. Su mejor posición en el campeonato, una victoria, 2 podios y 5 cuartos lugares. 18 carreras consecutivas puntuando desde Rusia 2019 hasta Turquía 2020. 2 premios al piloto del día Estiria y Portugal. Único piloto además de Hamilton en puntuar en todas las carreras que disputó. Para poner esto en perspectiva, en 2019, Checo había sumado 52 puntos, en 2020, con 2 carreras menos, sumó 125, más del doble. Y aquí viene el dato más impresionante. Sebastián Vettel, el hombre que lo reemplazaría, terminó 13º en el campeonato con 33 puntos, Checo tenía casi 4 veces más puntos que su reemplazo. Pero hay un número que lo dice todo. De último a primero en Sakir. En la era moderna de la Fórmula 1, eso simplemente no pasa. Pero Checo lo hizo. Y es así como el 18 de diciembre del 2020, Red Bull Racing anuncia oficialmente Sergio Pérez será el compañero de Max Verstappen en 2021, no era caridad, no era suerte. Era reconocimiento puro a lo que había hecho. Había convertido su despido en la mejor audición. Christian Horner lo dijo claramente, Sergio ha demostrado que merece estar en un equipo top. Helmut Marko, conocido por ser implacable, admitió su victoria en Sakir fue extraordinaria. Red Bull había visto suficiente, habían visto un piloto que no se rendía, que convertía la adversidad en velocidad, que hacía lo imposible cuando más importaba. ¿Por qué Checo Pérez de 2020 no era humano? Porque los humanos normales se quiebran bajo esa presión. Los humanos normales se rinden cuando todo está en contra. Pero Sergio Pérez tomó cada golpe, cada traición, cada adversidad y los convirtió en combustible, convirtió el dolor en velocidad, la desesperación en determinación. COVID-19, despido,
fallas mecánicas, accidentes. Nada pudo detenerlo, cada vez que lo tiraban al suelo, se levantaba más fuerte. 2020 fue el año donde Checo no solo salvó su carrera, la catapultó. Demostró que el talento sin oportunidades es una tragedia, pero el talento con determinación es imparable. A veces, cuando todo está perdido, es cuando los verdaderos campeones nacen. Sergio Pérez en 2020 no era humano, era algo más, era pura voluntad convertida en velocidad.